Esta conferencia comenzará a grabarse. Bueno, muy buenas noches de nuevo para todas y todos. Un saludo a su espacio de los jueves, el seminario web de la Regional Bogotá de la Sociedad Colombiana de Pediatría. Vamos a pedirle en primer lugar a todos los asistentes que por favor mantengan apagados sus micrófonos para evitar la interferencia con las conferencias. Por favor, todos apagar los micrófonos. Muchas gracias. Bueno, soy Ernesto Gran, presidente de la Regional Bogotá de la Sociedad Colombiana de Pediatría y voy a estar hoy en la moderación de el interesante seminario que nos convoca. Bueno, algunas indicaciones generales, pues la mayoría ya han asistido, conocen esta plataforma. Les recuerdo, por favor, apagar los micrófonos, si no tendremos que desconectar a la persona que no apague su micrófono, por favor. Bueno, en la parte superior, para el interior, todos tienen el micrófono para que lo mantengan apagado. En la parte superior está el espacio del chat en un círculo redondo con una colita, como una imagen de estas de las caricaturas. Ahí pueden hacer sus comentarios, aportes y también las preguntas a los panelistas. Igualmente, si tienen un problema técnico, por ahí pueden escribir, ya sea a todos o directamente a los que aparecen como SCPB y ahí les pueden solucionar el problema técnico que tengan con el sonido o alguna otra situación. Bueno, vamos entonces a hacer una presentación inicial de este espacio y de la sociedad. Bueno, entonces la Regional de Bogotá, como toda la Sociedad Colombiana de Pediatría, está comprometida con la infancia y el desarrollo infantil. Hemos empezado todos nuestros eventos y espacios de comunicación esta semana con esta imagen que pues hicimos circular en estos días, pues creo que todos es conocido. Este querido colega falleció eh, después de luchar el largo rato en la unidad de cuidado intensivo, no pudo superar y desafortunadamente se ha ido y pues nos ha dejado toda la enseñanza de su trabajo como docente, como pediatra. Queremos dar primero condolencias son sus amigos, sus colegas, a sus discípulos, desde luego a su familia. Y como dice esta nota en su memoria, la invitación a que sigamos su ejemplo de dedicación y entrega al ejercicio de la pediatría. Entonces, en homenaje de Ernesto, vamos a hacer un minuto de silencio. Entonces, le ruego que por favor permanezcamos todos con los micrófonos apagados y hagamos una reflexión sobre esta situación crítica que estamos viviendo en el momento y recordemos a nuestro compañero. Un minuto de silencio.
Bueno, paz en la tumba de nuestro colega Ernesto Rodríguez, así como se han marchado dos colegas más, uno de la regional Magdalena y otro de la regional Nariño, en medio de esta crítica pandemia que estamos viviendo. El seminario que nos convoca hoy, el tema que nos convoca, es el de urgencias en nefrología pediátrica, y a la vez vamos a hacer, digamos, un relanzamiento, porque esto ya se hizo hace unos 2 meses, el interesante libro El Niño Urgente, que produjo el grupo de pediatría de la Universidad Nacional y el grupo de urgencias del Hospital de la Misericordia. Entonces vamos a hacer un breve, les solicitamos apagar los micrófonos nuevamente. Vamos a hacer un nuevo, pues digamos, recuento del libro y una invitación a todos a que lo lean, lo consigan. Se puede en este momento conseguir virtualmente o también comprarlo ya en librerías. Bueno, nos acompañan hoy, después los presentaremos, el doctor Carlos Lozano, el doctor Pedro Sierra y la doctora Natalia Mejía. La doctora pues tenía un compromiso a esta hora y llega un poco más tarde, pero ella pues va a estar en su conferencia. Bueno. La Sociedad Colombiana de Pediatría Regional Bogotá tiene como líneas de trabajo, primero, la garantía de los derechos y el bienestar y la salud infantil y adolescente. Segundo, lo que nos convoca hoy, el desarrollo académico de los afiliados. Tercero, pues estamos a cargo de la revista Pediatría. Cuarto, trabajamos en el tema de desarrollo profesional y gremial, tema muy importante en estos momentos, con todas las crisis y problemas que se han presentado. Tenemos una línea de trabajo de educación a la comunidad, que anteriormente era presencial y hoy la hemos trasladado a la parte virtual con la producción de una serie de videos sobre crianza, cuidado, salud para padres de familia, que invitamos a todos a que difundan entre sus pacientes y conocidos. El último de ellos fue de prevención de accidentes. Va a salir ahora uno en estos días sobre el tema de desarrollo y estimulación del niño. Entonces, bueno, tenemos esta línea de trabajo, pues todo el trabajo en comunicaciones, nuestras redes y un trabajo en alianzas, intersectorialidad. Hoy, por ejemplo, estuvimos enviando al ministerio con el grupo que tenemos colaborativo en el tema de una alimentación saludable, unas contribuciones, unas propuestas para la propuesta que tiene el ministerio de sacar una resolución para el término del etiquetado nutricional. Pues tenemos toda esta línea de trabajo. En particular quiero resaltar hoy esta fue un pronunciamiento que se produjo la semana pasada. Esto no ha parado el horror. Seguimos con las muertes de adolescentes, de niños, de niñas, de adolescentes en una locura de violencia que se ha desatado en las últimas 2 semanas, particularmente en el país, pero que viene de antes y que nos tiene pues a todos profundamente preocupados, y participamos por esto y queremos invitarlos a todos a esto que ha lanzado la Alianza por la Niñez Colombiana y otras organizaciones que trabajan por la niñez, incluida la Sociedad Colombiana de Pediatría. Entonces, cuando terminemos el evento a las 8:30, los invitamos a todos a que apaguemos las luces y prendamos las velas para recordar a todos estos chicos, chicas, niños, niñas, adolescentes que han muerto en este ciclo absurdo de violencia en la sociedad y de violencia también intrafamiliar, como ustedes pueden ver ahí, como para ese astronómico número de vidas perdidas de casi 250.000 niños en 5 años en una violencia desatada, que queremos entonces dar nuestra voz de protesta a veces ante estas violencias que ocurren, y bueno, y hacer una reflexión sobre, ojalá todos en la familia, sobre el tema de la violencia en nuestro país. Entonces los invitamos hoy a las 8:30 a que todos apaguemos las luces y encendamos unas velas por los niños muertos. También queremos contarles que esta semana ya está disponible, pueden entrar a la página web, haremos un lanzamiento más formal ya el lunes que viene, la última revista Pediatría,
el órgano oficial de la Sociedad Colombiana de Pediatría. Entonces están todos invitados a leer su revista, nuestra revista, la revista Pediatría. También invitarlos a los eventos académicos del mes de septiembre. Estos son los que tenemos programados, 3 seminarios web y un Ateneo Pediátrico, que es un espacio en el cual los residentes de pediatría presentan un caso para su discusión con los demás residentes de las otras escuelas de la ciudad. Un interesante espacio al cual los invitamos, así como a los seminarios de los jueves. El seminario de la semana próxima, el próximo jueves, en esta misma línea incluso de las urgencias pediátricas, una que hoy está preocupando mucho y que fue el motivo por el cual este tema se incluyó, es el de las intoxicaciones y que están ocurriendo en este momento con los niños en las casas. Entonces vamos a hablar de toxicología en pediatría. Están 2 conocidas toxicólogas que han trabajado estos temas, que asesoran la atención en urgencias de estos niños. Entonces están todas y todos invitados al próximo evento, el próximo jueves a las 6 de la tarde. Por último, para ya iniciar nuestro seminario del día de hoy, queremos dar nuestros agradecimientos a estas empresas que colaboran con el fondo financiador de nuestra regional y contribuyen con eso a que este espacio y otros de las actividades que ya mencionamos pues puedan cumplirse cabalmente. Entonces, en el día de hoy vamos a hablar de urgencias en nefrología pediátrica. Perdón. Nos acompañan entonces los doctores Carlos Lozano, quien hablará en primer lugar sobre infección urinaria en urgencias. Posteriormente haremos una breve reseña y lanzamiento del libro El niño urgente, después de lo cual el profesor Pedro Sierra nos hablará de emergencias hipertensivas y por última la profesora Natalia Mejía nos hablará de glomerulopatías en urgencias. Esta entonces es nuestra agenda para el día de hoy. Bueno, entonces vamos a empezar con la charla del doctor Carlos Lozano. Voy a permitirme presentarlo un momento. Bueno, el doctor Carlos Lozano es pediatra, también es especialista en administración en salud, profesor desde hace varios años, compañero de cátedra en la Universidad Nacional de Colombia, particularmente en el servicio de medicina interna, y hace muchos años él maneja este tema de la infección urinaria, del valor del parcial de orina, sobre el cual ha escrito también algunos artículos en la urgencia y en la atención en general en pediatría. Entonces, nuestro agradecimiento al doctor Lozano por su participación y tiene entonces usted la palabra. Son 20 minutos para cada uno de los conferencistas. Las preguntas las haremos al final. Las pueden ir haciendo todos en el chat y se las haremos al terminar las 3 conferencias a todos nuestros panelistas. Diga entonces, doctor Lozano. Sí, muy buenas noches. Doctor Durán, para compartir pantalla. Doctor, buenas noches. Si es usted tan amable de activar su cámara, muchas gracias. Ya tiene el rol de presentador.
Bueno, espero que no me cuenten el tiempo con el saludo. Muy buenas noches. Gracias a la Sociedad Colombiana de Pediatría Regional de Bogotá. Un cordial saludo al doctor Ernesto Durán, quien la preside. Saludo cordial también al doctor Pedro Sierra. Y de antemano una felicitación por su libro que lanzan en urgencias. Un saludo también a la doctora Natalia Mejía, que nos acompaña en esta jornada, y a todos los asistentes de esta jornada. Mi nombre es Carlos Javier Lozano Triana, yo soy docente del Departamento de Pediatría de la Universidad Nacional de Colombia, en compañía con el grupo de residentes, las doctoras Charid Moreno, Laura Fajardo, Jimena Hernández y el doctor Guillermo Landines. Hemos conformado un grupo de análisis de esta enfermedad que posiblemente en corto tiempo va a ser la infección bacteriana más frecuente en pediatría. Uno de esos tópicos que vamos a tocar perdón un momento, no me deja pasar. Disculpe, no me deja pasar. No. Si quieres, salte de pantalla completa y vuelves a entrar y a ver si así te funciona. Doctor Lozano, buenas noches. También podría apagar su cámara para darle mayor celeridad a la transmisión. Ya. Muchas gracias, doctor. ¿Sí están viendo? Sí, ya pasó. Bueno, entonces decíamos, bueno, listo. Entonces, uno de los aportes que queremos dar es qué aporta entonces el examen general de orina a la infección urinaria. Y vamos a dar algunos apuntes de un trabajo que estamos haciendo acerca de la semiología de infección urinaria en niños. ¿Cuáles son esos aportes? El trabajo comenzó hace más o menos unos 7 o 6 años y culminamos con un documento que le entregamos a la revista de la facultad, el examen general de orina como una prueba útil en niños, pero aquí se habla en general. Lo que vamos a hacer esta noche es, y debido a la investigación, ¿qué aporta ese examen general de orina a la infección urinaria? Entonces, siempre para analizar el examen general de orina, tenemos que ver los datos físicos, el examen químico y el examen microscópico de esa prueba. En lo referente al estado físico de la orina, tenemos que ver el aspecto, el color y el olor con cada una de sus características. Cuando se habla de infección urinaria, se habla de la turbidez, o sea, se pierde ese color límpido, amarillento claro que tiene la orina para convertirse en un líquido turbio, producto de la presencia de detritus, células o cilindros. En este caso, la bacteria es una célula y por lo tanto es la responsable de esa turbidez. En cuanto al color, encontramos ciertas bacterias que hacen cambiar el color de la orina, ese amarillo claro que tiene, a un color dependiendo del pigmento que está presente en esa bacteria. Es muy conocida y famosa e histórica la Serratia marcescens, en la cual su pigmento denominado prodigiosina, de los prodigios, de algo sobrenatural, algo que no se explica porque ciertas imágenes, por ejemplo, tiene como lágrimas o sudor rojo, o por ejemplo los cambios del color que tiene la hostia o el pan, y muchos de esos fueron considerados en su historia como milagros. Incluso hay lienzos de la antigüedad de Rafael donde hablan de esos cambios de coloración como algo milagroso en ciertos cuadros, pero realmente la presencia de este pigmento, esa prodigiosina, todo lo que estabas hablando, que estaban escuchando. ¿Qué era lo que faltaba? ¿No? Muy bien. Perdón, ahí tengo mucha interferencia, hay muchos micrófonos abiertos. Continuo, esa prodigiosina, que es el pigmento de la Serratia, se la ha visto actualmente que tiene efectos
bacteriostáticos e impide el crecimiento de otras bacterias. Y selecciona solamente la Serratia paquete y sea la que prolifere y tenga el cumplimiento de toda su actividad de lesionar el epitelio, por ejemplo, en este caso, el urinario. Tenemos otro pigmento muy famoso en una bacteria que es la piocianina, que está presente en la Pseudomonas. Es el más reconocido de los pigmentos de la Pseudomonas, pero tiene otros como la fluoresceína y también la piorubina. La piocianina es el más conocido, que da un color azul verdoso a las colonias. No solamente es el camino de señalización para que venga el resto de bacterias para que formen colonias y se agrupen y hagan el efecto nocivo, sino que hoy en día se ha visto que la piocianina es un elemento nocivo para el epitelio ciliar respiratorio, bloqueando su movilidad del cilio y dañando la célula porque produce efectos tóxicos, óxido redox, y también produce un efecto inflamatorio en el sitio. Es común conocer las colonias, los hongos, levaduras que dan un color blanco, renadante en la orina, y los colores azul oscuro o café que pueden producir ciertas pielonefritis crónicas como la tuberculosis por la afección directa del glomérulo. En cuanto al olor, tenemos que el olor de la orina es ligeramente aromatizado, pero se convierte en un olor muy penetrante amoniacal por presencia de ciertas bacterias que tienen en ellas la ureasa, como el Proteus, la Klebsiella, la Mycoplasma, porque el desdoblamiento de la urea lo lleva a convertirse en 2 moléculas de amonio. El sulfuro de hidrógeno da un olor muy característico también a la orina, y es el producto de la descomposición de las proteínas por las bacterias. Eso es lo que nos dicen las mamás, que los niños tienen un olor muy fuerte en la orina. En cuanto al examen químico, pues, naturalmente se hace a través de una tira reactiva, que es un ejercicio, una actividad que en caso de no haber bacterióloga a bordo tenemos que hacerlo nosotros los médicos. Eso no es difícil. La más conocida es el multistis, con 10 pruebas. Vamos a conocer algunas de ellas que aporten a la infección urinaria. Pero de antemano le quiero decir que hay que dar un tiempo muy correcto para que esta prueba sea realmente un aporte a la infección urinaria. Como quiera que, por ejemplo, el recuento de los leucocitos, en este caso las esterasas, tienen que tener mínimo 2 minutos de espera para poderse comparar con los colores que cambian. Una de esas pruebas que tiene la tira y que tiene que ver con la infección urinaria es el pH. Bueno, la Escherichia coli es, digamos, la bacteria que en el 80-90% está implicada en la infección urinaria de los niños. Ella vive, le gusta estar en un pH ácido. Pero últimos reportes se han conocido que incluso cepas de UP, o sea, de la uropatógena, tienen una ureasa tipo G de la proteína acompañante, en el cual puede desdoblar la urea y asimilar el nitrógeno. ¿Y por qué lo hace? Porque es que lo que se ha visto que la E. coli, si bien vive y le gusta el medio ácido, allí es donde hace prácticamente la invasión y el daño. Pero ella también se necesita replicar y necesita nutrientes. Por eso pasa fácilmente las que tienen urea a desdoblar a la urea y obtener el nitrógeno para duplicarse y formar pues, mayor cantidad de células bacterianas. La densidad urinaria. Todo esto lo llevo a decir para que nosotros miremos el contexto de todo el examen de orina, no solamente mirar nitritos. La densidad urinaria nos da un gran aporte y es la baja concentración que puede presentarse en las pielonefritis, o sea, lo que hablamos de hipostenuria, densidades urinarias por debajo de 1010. ¿Y esto por qué sucede? Porque es que resulta que la pielonefritis es una infección renal en su fase aguda, hace una inflamación tubulointersticial. Y una de las funciones que se altera tempranamente tubular es la concentración. Y entonces nos echemos de menos este buen dato que nos pueden reportar el examen general de orina con la presencia de una baja concentración cuando hay presencia de pielonefritis. Otra de las pruebas
es la esterasa leucocitaria. Siempre que tengamos esterasas positivas, estamos diciendo presencia de leucocitos. Y cuando tengo esterasas leucocitarias, es una de las pruebas que más me va a detectar la inflamación. Pero es muy pobre para decirnos si esa inflamación es de tipo infeccioso bacteriano o no. Simplemente me dice, hay presencia de leucocitos, no sirve para decir que es un estado inflamatorio. Por eso hay en ellas unos, digamos, falsos positivos que se pueden presentar en traumas, quemaduras, ¿sí? Y los falsos negativos que se presentan en ellas, pues digamos que hay unas presencias de no presencia de esterasas cuando utilizan, por ejemplo, antibióticos a corto plazo, previamente, o, por ejemplo, orinas muy diluidas. También pueden presentarse allí los factores negativos. Pero eso es una prueba muy interesante y que se debe interpretar muy bien, porque a veces esos niños que vienen con tratamientos previos de antibióticos es lo único que a veces nos puede presentar. Y voy a enseñarles una triada para que nunca se les olvide qué es lo que pasa cuando suceden esos casos que solamente están las esterasas en un niño previamente tratado con antibióticos. La otra prueba es los nitritos. Los nitritos, una prueba muy específica, muy buena, que hace alusión a aquellas bacterias, como la mayoría de las bacterias, que tienen una enzima que se llama la nitrato reductasa, que me desdobla o me fermenta o me reduce los nitratos a nitritos. ¿Y eso por qué lo hace? Porque requiere el amonio para su supervivencia. Y porque también el amonio, los nitritos son también dañinos en la parte epitelial. Ahora, los nitritos no detectan a todas las infecciones urinarias. Afortunadamente, hay unas gérmenes, unas bacterias que haciendo la infección urinaria no tienen nitritos, no hacen la prueba. La reducción de los nitratos a los nitritos, la prueba es negativa. Y son gérmenes que producen infección urinaria, tipo enterococos, sobre todo en los recién nacidos, niños lactantes menores, pseudomonas. Y gérmenes que se multiplican o se crecen muy lentamente como la tuberculosis, tienen nitritos negativos y son generadores de infección urinaria. ¿Y puede haber nitritos negativos? Claro que sí, cuando el pH es muy ácido o cuando vienen los suplementos de vitamina C. Al respecto, quiero decir algo de la vitamina C con esto. Y es que no es que evite de que las bacterias sigan haciendo la reducción de nitratos a nitritos. No, la bacteria sigue en su función. Lo que va a bloquear la vitamina C es la reacción de Grace, que se llama en la tira, que es la que está haciendo la detección de los nitritos. Bloquea esa reacción en la tira, pero no es que la bacteria deje de hacer la reducción. En cuanto al examen microscópico, la leucocituria. Decíamos que cuando la esterasa es positiva me está diciendo que hay leucocituria y eso lo vemos en el sedimentos. Tiene que haber una correlación, si no estaríamos hablando de un falso positivo en las esterasas. Y le voy a añadir otro para decir que la triada. Esterasas con leucocituria y con cilindros leucocitarios tienen el 80% más de la presencia de un estado inflamatorio que puede ser infeccioso de tipo pilonefritis. Y eso es lo que quiero que miren cuando ustedes miren un examen de orina de aquellos niños que ya vienen tratados con antibióticos en los cuales los nitritos pueden ser negativos. Pero tenemos esta actividad que puede ser muy importante. Y cuando hablemos de cilindros ya les voy a decir por qué. Otra prueba es la presencia de la bacteriuria. Clínicamente importante asociado con infección urinaria después de 2 cruces. La orina no tiene por qué tener bacterias, pero puede tener, en el caso de infección urinaria que comienza o su tratado, tener una sola cruz. Y entonces, en este cuadro que les muestro en la parte de abajo, simplemente dice, wow, tiene 99% de especificidad cuando se une la piuria, o sea, leucocituria, con bacteriuria, que pueda tener. Esos son diferentes estudios que se han hecho con diferentes resultados, pero lo que yo debo decirles es que no miremos estos resultados solos. Ay, que tiene bacteriuria, entonces tiene 80 de especificidad,
78 de sensibilidad, como que no me sirve. No, asócienla, por ejemplo, en este caso con piuria y le va dando una buena significancia. En cuanto a la hematuria y proteinuria, sabemos que la infección urinaria es una de las causas principales de hematuria de origen no glomerular. Es decir, la hematuria que se presenta en la infección urinaria es rutilante y es roja sin coágulos. Habrá algunos casos en los cuales en las peritonitis crónicas muy severas pueden tener alguna presencia oscura porque ya va a haber glóbulos rojos crenados y eso es lo que hace cambiar el color. Y la presencia de proteinuria, pues que lógicamente cuando hay una inflamación muy cercana al glomérulo puede haber escape de proteínas, pero no van a ser mucho más allá de trazas o significativa de 1 o 2 cruces, no va a ser una proteinuria masiva. Les decía lo de los cilindros, pilas con los cilindros leucocitarios. Mire, esterasas, leucocituria y cilindros leucocitarios, en la mayoría de los casos me está diciendo que es un proceso inflamatorio. Pero como anteriormente nos decían si era de tipo infeccioso o no, cuando hay esta triada, existe el 80% de posibilidad de que puede ser una pielonefritis. Y en cuanto a los cristales, son famosísimos los cristales que se forman de acuerdo al pH. Y en ese pH, ya lo vimos, vive en la parte alcalina el proteo, la Klebsiella, la pseudomonas, porque ellos tienen ureasa, una enzima catalítica que mantiene un pH muy alto y hace que estos cristales triples, que son de amonio, de magnesio y de fósforo, fácilmente se puedan depositar y formar verdaderos cálculos, que es famoso el de Struvita, muy asociado con infecciones con proteus. Pero también tenemos los famosos litiasis, que son de oxalato cálcico a un pH ácido. ¿Y quién vive ahí? La E. coli. Entonces, por eso es que cuando nosotros tengamos, ellos viven asociados. Niños con litiasis, es mandatorio mandar a hacer un urocultivo y viceversa, mirar si tenemos en los niños con infección urinaria algunos elementos que me debe llevar, como si estos niños tienen alguna hipercalciuria o no asociada. El Gran de Orina es un método rápido, económico, sencillo. Luchamos mucho para que se integrara entre la solicitud de examen general de orina. Afortunadamente ya se hace y realmente una sola bacteria me quiere decir que el examen, este resultado es como si tuviera 10 a la 5 unidades formadoras de colonias, con una sensibilidad muy buena y una especificidad bien importante. No podría terminar, me quedan pues escasos 3 o 5 minutos de hablar del otro aporte que queremos hacer a la infección urinaria y hemos empezado a construir, es la semiología de la infección urinaria. ¿Y eso qué es? Es coger los signos y síntomas de la infección urinaria y darles un significado clínico. Es una construcción que estamos haciendo poco a poco, pero seguros, desde la misma definición de la infección urinaria hasta los nuevos conceptos fisiopatológicos que se vienen presentando en la infección urinaria, estandarizando algunos términos que a veces un artículo habla de que el volumen debe ser tanto, los ritmos deben estandarizar esos términos en cuanto en el volumen, el ritmo y la calidad de la micción. Analizar profundamente los factores de riesgo, siempre nos vamos a encontrar como las anomalías congénitas del tracto urinario renal, como las que más predominan en los factores de riesgo, pues miremoslas en cuanto si son parte de un síndrome o son manifestaciones aisladas, si tienen algún fenotipo renal o tienen otras manifestaciones renales. No podemos vivir en dos mundos aparte, los pediatras y médicos generales con un examen y los urólogos con otro. Y luego nos dice, oiga, ¿usted no vio que el niño era sordo? Oiga, ¿no vio que el niño tenía un coloboma? No, tenemos que vivir en un solo mundo. Lo importante es llegar a un consenso para que tengamos una historia y un examen físico orientado. Nomás decir, hay una cantidad de síndromes asociados con estas alteraciones congénitas que muestro aquí unos ejemplos de los famosos hoyuelos y los mamelones o los apéndices preauriculares, que todo el mundo dice, bueno, está asociado con alguna malformación de tipo urinario. Pues eso no es así cuando está aislado, pero cuando está asociado a alguno de estos síndromes, pues sí tiene importancia. Todo lo que nos lleva a orientarnos a tener un examen físico
donde esa historia clínica del niño con infección urinaria no nos digan que no tiene nada. Puede ser que sí, no tenga opción de nada, pero que tengamos el ejercicio de que ese examen físico por lo menos esté orientado para descartar la presencia de una de estas manifestaciones de estas alteraciones genéticas. Es decir, ese examen lo que queremos es que al final de nuestra investigación y estudio entregar un documento en el cual esté la historia clínica y el examen físico orientado que incluya las manifestaciones más frecuentes de esos defectos de tipo congénito y que hagan tempranamente sospechar al médico general y al pediatra y al clínico que lo está tratando el niño de que puede haber una presencia de ese defecto, no solamente a pesar del reflujo. El reflujo vesicolateral puede ser aislado o acompañado de estos síndromes. ¿Y todo para qué? Para que se haga ese estudio temprano y de esta forma contribuir a una evaluación diagnóstica y un tratamiento y un manejo temprano, óptimo, adecuado de la infección urinaria. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Lozano, por sus interesantes aportes, por ese trabajo continuado que lleva, como usted dice, más de 10 años trabajando este tema de infecciones urinarias, parcial de orina, el uso del parcial de orina en la práctica pediátrica, que es una herramienta, como usted nos mostraba, fundamental. De verdad, muy interesante su conferencia. Muchas gracias por sus aportes. En segundo lugar, como dijimos al principio, vamos a hacer el lanzamiento de un libro. Pues decíamos el relanzamiento. Queremos en este espacio de la sociedad, para cualquier otro colega que tenga una publicación que quiera difundir, será bienvenido. Consideramos muy importante que esto se haga público, que se conozca extensamente tanto en la ciudad como en el país, lo que producimos aquí en nuestra capital, este amplio número de pediatras que tienen una gran capacidad y productividad. Entonces, para el mes entrante, creo, noviembre, tenemos otro libro del profesor Miguel Barrios. Entonces, están todos invitados los que quieran compartir su producción académica en estos espacios. Entonces, hoy, el mismo grupo que nos ha presentado, el grupo de urgencias, el grupo del Hospital de la Misericordia, que como sabemos ya lleva más de 120 años atendiendo todas estas urgencias de las niñas y los niños de la ciudad, y que tiene toda una trayectoria y una experiencia, y el grupo de la Universidad Nacional han sacado entonces este libro que nos va a presentar el doctor Sierra, su editor, que se llama El Niño Urgente. El doctor Sierra, quien además después de la presentación del libro, nos hará su conferencia sobre emergencias hipertensivas en pediatría. Es pediatra, profesor de la Universidad Nacional, con una maestría en docencia universitaria, con una maestría en medicinas alternativas. En el momento también está realizando estudios de doctorado y es profesor en el área de urgencias del Hospital de la Misericordia, profesor del Departamento de Pediatría de la Universidad Nacional, así como vinculado también al Hospital El Tintal de la Secretaría Distrital de Salud. Bienvenido, doctor Sierra. Felicitaciones y congratulaciones por este gran esfuerzo y este gran trabajo para producirnos el libro, que seguramente será de mucha utilidad para todos. Entonces, tiene usted la palabra para presentar el libro y continuar después con su tema de las emergencias hipertensivas. Bueno, muy bien. Muchas gracias a la Sociedad Colombiana de Pediatría y al doctor Ernesto Durán por darnos esta oportunidad para presentar nuestro libro de urgencias. Es una contribución a la pediatría colombiana. Es un libro muy útil para los médicos pediatras
para los médicos generales, para los médicos especialistas y para otro personal de salud que atiende niños, incluyendo ahí los médicos, estudiantes de medicina, estudiantes de enfermería. El libro realmente se fragua en el calor de la atención de las urgencias por parte del equipo docente del Departamento de Pediatría, que realiza sus prácticas en la Fundación Hospital de la Misericordia, el OMI. Presenta las patologías más frecuentes del servicio de urgencias en el hospital pediátrico donde trabajamos, que es el hospital más grande de este país. ¿Por qué es importante de pronto comprar el libro? Porque aborda la experiencia de muchos años de los autores con una mirada amplia sobre la academia. Todos los capítulos tienen algoritmos que facilitan la comprensión del tema y al final hacen un examen final para valorar el conocimiento del lector. Actualmente acabamos de incorporar el capítulo 54, que es sobre la pandemia del coronavirus COVID-19 SARS-CoV-2. Ese enemigo oculto, así pusimos el capítulo, la pandemia del coronavirus, ese enemigo oculto. Después de revisar más de 300 artículos de los grupos de China, del grupo europeo, del grupo de los Estados Unidos y lógicamente la información del Instituto Nacional de Salud de Colombia, hacemos como una mirada epidemiológica de nuestro medio de Colombia, de Sudamérica, donde está en este momento el pico de la pandemia, y de todo el mundo. Revisamos la clínica, revisamos cómo es el diagnóstico de laboratorio y al final hablamos del tratamiento. Por último, terminamos haciendo como la parte preventiva de la pandemia del coronavirus en 30 páginas que pienso yo van a quedar muy contentos los lectores porque tiene toda la bibliografía del 2020. Lo estamos promoviendo como el texto guía en todas las escuelas de medicina. Este libro en este momento está en ebook, o sea que hay que comprarlo virtual, pero es mucho más cómodo para que la persona lo tenga en el computador, en el celular o en la tablet, y está disponible en la editorial Distribuna. Se pueden meter por Google, por internet a la página web de la librería medica.com y ahí fácilmente lo pueden bajar. Como unas personas que ya compraron el libro, es muy importante que no se van a perder el capítulo que acabamos de incorporar. Simplemente ustedes lo van a eliminar y lo vuelven a buscar y ya inclusive no necesitan poner la clave ni la contraseña y ya automáticamente en la página les deja bajar el libro ya completo con el nuevo capítulo que acabamos de reincorporar. Bueno, muchas gracias. Voy a empezar entonces con la charla. Con la actividad, vamos a compartir aquí la pantalla. Muy bien. Quería si en mi computador de abajo lo podía grabar o algo para verlo más tarde. Sí, no ver con las partes que quedaba para volverlo a ver. El material tiene para que Buenas tardes, agradecemos a los asistentes apagar sus micrófonos y cámaras si no están interviniendo para no afectar la transmisión de la conferencia del doctor Sierra. Muchas gracias, agradecemos nuevamente apagar sus cámaras y micrófonos a las personas que no están en este momento interviniendo en la conferencia. Muchas gracias. Muy bien, para poder hablar de emergencia y urgencia hipertensiva, pues lógicamente yo tengo que empezar con lo más sencillo. Voy a empezar a hablar algo de hipertensión arterial en urgencias y hipertensión arterial en niños, que pienso que es una cosa muy importante. Espera un minutico, que me fue. Entonces, en el 2007, la Academia Americana de Pediatría publica las nuevas guías de diagnóstico, evaluación y tratamiento de la hipertensión arterial en niños y adolescentes. Estas guías realmente son unas guías que tienen unas definiciones muy simples, muy sencillas, y son tablas de muy fácil uso, que las puede consultar cualquiera en el Pediatrics si quiere, de ese año. ¿Qué cambió la guía con relación a la guía anterior que había sacado la misma Sociedad Americana de Pediatría, que sustituye un término como la prehipertensión? O sea, ya prehipertensión no se va a usar, se va a usar presión arterial elevada. Las nuevas tablas
normativas son basadas en niños con pesos normales y agrega la altura en centímetros y pulgadas, porque las antiguas tablas del 2004 incluían niños con sobrepeso y obesidad, que eso era un factor, era un sesgo para la tabla. Desaparece el percentil 99, ya no vamos a volver a usar el percentil 99 y vamos a usar más bien como normal el percentil 50 y de ahí nos vamos a mover al 90 y al 95. Las tablas, por lo tanto, resultantes revelan umbrales que son mucho más bajos a los que ustedes habían tenido anteriormente del 2004. Son valores mucho más exactos, son tablas normativas con verdaderos valores para los niños de peso normal. Entonces, las tablas de la presión arterial han sido recalculadas después de remover todos los niños de sobrepeso y obesidad como tuvieron las tablas anteriores. Se usan igualmente en los adolescentes, se detectó un umbral para que esos adolescentes más o menos se correlacionaran con las tablas de los adultos, así poder seguir como una secuencia lógica entre el adolescente y el adulto. Entonces, son como algunos de los cambios. Voy a tratar de cerrar esta cosita aquí. Bueno. Estos son algunos Discúlpeme, de los cambios. doctor. Doctora Natalia Mejía, ¿sería tan amable de apagar su cámara? Muchas gracias, la está compartiendo en este momento. Doctora Natalia Mejía, por favor apagar su cámara, la está compartiendo en este momento. Muchas gracias, discúlpenos la interrupción. Bueno, muy bien. Entonces, realmente el valor normal de la presión arterial se basa en el percentil 90. Lógicamente va del percentil 50 al 90, viene a ser lo normal. Y igualmente es un rango que va entre 120 y 80. 120 sistólica, 80 diastólica. Ya se habla de presión arterial elevada cuando uno tiene percentiles por encima de 90 del percentil 90. O que tenga 120-80 como un parámetro, o tenga de todas maneras por debajo del percentil 95, que sería la siguiente escala. Igualmente, esto es para los niños pequeños, menores de 13 años. Para los niños mayores de 13 años se tiene un parámetro que está entre 120 y 129 y lógicamente menos de 80 en la diastólica. Vuelven a hablar de los estadios, el estadio 1 y el estadio 2, que son estadios importantes porque en esos estadios probablemente pueden haber algunos síntomas síntomas en el paciente y haber compromiso del órgano blanco. Entonces, se considera estadio 1 cuando está por encima del percentil 95 o está por encima del percentil 95 más 12 milímetros, o se tienen unos parámetros de 130-80 a 130-89. Igualmente, esto es para el niño menor de 13 años. Para el niño mayor sería unos parámetros de 130, 139 en la sistólica, 80, 89 en la diastólica. Y ya en el estadio 2, ustedes van a tener que hablar siempre que el paciente va a estar por encima del percentil 95 más 12 milímetros de mercurio. O sea, que el niño siempre va a tener presiones por encima de 140-90, el menor de 13 años. Y el mayor va a tener presiones, lógicamente, mayores o iguales a 140-90. Esta es como la tabla clave para uno poder clasificar actualmente la hipertensión arterial. Pero realmente la prevalencia de la hipertensión arterial clínica en pediatría se considera que es el 3.5%. No es tan alta, pero tener 3 pacientes de 100 me parece que es importante. Fluctúa entre el 1 y el 5%. La presión arterial también es un poco diferente en el niño y en la niña. En el niño es un poco más alta, en la niña es un poquito más bajita. Los niños obesos también se ha demostrado que tienen 3 veces más probabilidad de tener hipertensión arterial, hasta en un 25%. Y hay unas enfermedades que nosotros detectamos muy frecuentemente en el hospital, que son afecciones ya crónicas y que uno ya ve el paciente y dice, este puede tener hipertensión. Es el niño que tiene obesidad o que tiene sobrepeso, llegan a tener 3.8 hipertensión, o que tienen obesidad, llegan a tener 24% obesidad. Los trastornos respiratorios del sueño, me llamó mucho la atención la cifra de 3.6, que los niños no es que tengan muchos trastornos del sueño, pero que los tiene, tomen la presión arterial. La enfermedad renal crónica, pues lógicamente es así, ustedes saben que se asocia mucho en un 50% a hipertensión en los niños. Y los prematuritos, 7.3 de los prematuros, pues también van a ser hipertensos.
La prevalencia realmente entonces de la... A ver, la prevalencia... bueno. La prevalencia, entonces, decíamos que está entre el 1 y el 3% de hipertensión en la edad pediátrica. La relación hombres-mujeres es de 5 a 1. La prevalencia en los servicios de urgencia es de 0.21, no es muy alta, pero nosotros vemos, por ejemplo, 44,000 pacientes al año, pues tener 0.2% viene a ser bien importante. Y más, la emergencia hipertensiva realmente no es un diagnóstico poco frecuente. Se considera que es el 1% de todas las visitas a los servicios de urgencia. En los Estados Unidos dicen que puede ser del 1 a 2 casos por 100,000 habitantes, ¿no? Entonces definamos qué es crisis hipertensiva. De pronto esto fue un cambio que fue interesante porque dicen que son eventos donde existe una elevación de la presión arterial que tenga rangos mayores referidos al estadio 2. Y acuerden que el estadio 2 es el percentil por encima de 95, ojalá con más de 12 milímetros de mercurio. Pero entonces de pronto no se le olvida eso y es más sencillo, este es un umbral. El niño que tenga de sistólica 180 para arriba o de diastólica 120, pudiendo tener síntomas o no síntomas, es un paciente que muy probablemente está en una crisis hipertensiva. Recuerden que un paciente crónico de pronto no cumple cifras, pero de pronto un paciente que hace una emergencia sí va a tener estas cifras. Bueno, y vienen los dos términos que siempre hemos utilizado, que es la emergencia hipertensiva. La emergencia hipertensiva es aquella que realmente ya hay un compromiso del órgano blanco, fuera de tener estas presiones de 180 a 120, el paciente ya empieza a tener compromiso de órgano blanco, entonces puede ser cerebro, corazón, riñón, últimamente se ha metido hematológico y se ha metido el compromiso hepático. Tales síntomas que dan estos órganos podrían ser ansiedad, dolor de cabeza, palpitaciones, disnea moderada, encefalopatía, falla renal, falla cardíaca. Entonces, estos pacientes que tienen una emergencia hipertensiva se les tienen que poner drogas que actúen rápido y que sean venosas. Viene después el término de urgencia hipertensiva. La urgencia hipertensiva es simplemente las presiones arteriales, si las encontramos elevadas, generalmente 20 milímetros por encima del percentil 95, pero no hay compromiso del órgano blanco. O sea, solamente es la cifra, pero el paciente no manifiesta ninguno de los síntomas que yo les acabo de decir. Y es probable que a este paciente usted con medicamentos orales le pueda bajar la presión arterial, inclusive con los que él venía tomando, le pueda bajar la presión arterial en cuestión de horas o en cuestión de días. La urgencia, que fue la que acabamos de ver, hay que bajarle la presión arterial, arrancársela a bajar inmediatamente. Bueno, mirando la fisiopatología, pues hay factores que producen disfunción endotelial. Hay una liberación del sistema renina-angiotensina, del ácido nítrico, de la endotelina, del estrés oxidativo y de mediadores inflamatorios. La crisis hipertensiva es predominantemente dependiente de angiotensina 2. La angiotensina 2 es una de las sustancias que se liberan, pero está el anión superóxido, también hay inflamación vascular y lo más importante es que todos estos factores están influyendo a que haya una disfunción endotelial. La hipertensión severa induce cambios en la arteriola renal y causa daños endoteliales, algunas alteraciones y depósito de plaquetas y fibrinógeno, y llevarían a la liberación de tromboxano. O sea, todo está en la parte de la fisiopatología, que es bien interesante. Bueno, cuando hablamos de la etiología depende lógicamente de la edad. Entonces, la etiología en una forma sencilla uno podría decir, el 80% de las hipertensiones, de las crisis hipertensivas son de origen renovascular, o sea, renales, 80%. Pero hay un 5% que puede ser de origen cardíaco y hay un 5% que pueden ser de origen endocrinos y otras causas como las que vamos a ver. Por ejemplo, en el neonato hay que pensar en coartación de aórtica. Nosotros vimos también una interrupción del arco aórtico.
Riñones poliquísticos. Hemos visto pacientes con riñones poliquísticos o los niños que hacen estenosis y trombosis de la arteria renal, sobre todo cuando se les pasan catéteres umbilicales. En el lactante y en el preescolar es muy importante la nefropatía por reflujo, que es una de las causas de infección urinaria. El síndrome hemolítico urémico lo vemos también frecuentemente en nuestro servicio. Glomerulonefritis aguda, una patología muy frecuente en pediatría. Enfermedades del parénquima renal, insuficiencia renal crónica, coartación de la aorta, tumores neuroendocrinos, donde el feocromocitoma es uno de los más importantes. Y en el adolescente, la enfermedad glomerular, el lupus. Tenemos más o menos 180 pacientes con lupus en el hospital. Todos esos pacientes siempre que llegan al hospital los vemos es con compromiso de su presión arterial. La nefropatía por reflujo también, la insuficiencia renal crónica, la coartación, los tumores neuroendocrinos, las sustancias. Hay adolescentes que consumen cocaína. La cocaína, que es un simpático mimético, puede llegar a producir hipertensión y puede llegar en una crisis hipertensiva el paciente. Lo mismo el que consume anfetaminas o otros alucinógenos. Últimamente me ha llamado la atención que en una serie que se está llevando aquí en Bogotá hemos tenido 5 arteritis del tacallazo. Es una enfermedad rara, pero miren que en pediatría también existe. ¿Cómo vamos a hacer los métodos diagnósticos? Pues los métodos diagnósticos siempre deben empezar con una buena historia clínica, un buen examen físico, pero ya cuando uno va a mandar exámenes al paciente, es importante un uroanálisis, una urea y una creatinina, electrolitos y ácido úrico. Gases, ya sea venosos o arteriales, hemograma, recuento de reticulocitos, pídanle ecografía renal con Doppler para ver si hay compromiso de órgano blanco riñón, electrocardiograma, ecocardiograma, compromiso de órgano blanco corazón, tomografía axial computarizada, compromiso de órgano blanco cerebro, rayos X de tórax, compromiso de órgano blanco pulmón. Otros exámenes específicos es ya muy definidos, por ejemplo, cuando uno sospecha feocromocitoma, mandar pinefridas o ácido vinil mandélico, habría que mandar T4, TSH y pruebas de embarazo, sobre todo adolescentes que pueden quedar en embarazo y sería una hipertensión del embarazo. Bueno, la clínica es muy variable, también depende de la edad. Acuérdese en una cosa muy importante que no la dije al inicio, pero la hipertensión primaria realmente o esencial es del niño grande y del adulto. La hipertensión del niño chiquito es una hipertensión secundaria, entonces siempre vamos a tener que buscar una causa. Entonces, se considera que el 60% de los pacientes con hipertensión en pediatría son asintomáticos. Entonces, pero algunos lactantes pueden tener síntomas inespecíficos, por ejemplo, apneas, cianosis, falla del medro, crisis convulsivas, insuficiencia cardíaca congestiva. Los niños mayores presentan mucha sintomatología y entonces eso sí llegan con dolor de cabeza, llega con mareo, llega con náusea o llegan vomitando. Cuando el paciente ya tiene encefalopatía hipertensiva puede tener la misma cefalea mucho más intensa, un estado mental alterado, empieza como a hablar bobazo, a no conocer la mamá, convulsiones y alteración visual. El tratamiento de la emergencia es bien interesante, pues la forma del tratamiento para la emergencia hipertensiva debe ser entonces, como habíamos dicho, intravenosa, goteos intravenosos. Entonces la recomendación es bajar la tensión arterial media, irla disminuyendo lentamente, se considera que el 5% por hora, pero disminuir el 25% en las primeras 6 a 8 horas y después vamos a disminuir ya otro 25% en las siguientes 8 o 12 horas. Y por último, el 50% en un periodo de 24 o 48 horas. A uno se le olvida todo eso, entonces dice uno, una cuarta parte en 4 horas, 3/4 partes en 16 horas, una mnemotecnia mucho más sencilla. Entonces, actualmente el labetalol, que es un bloqueador alfa y beta, es la droga número 1 en el mayor de un año. Y recuerden que el labetalol es la droga indicada en niños que tienen compromiso del riñón. O sea, cuando tenga compromiso del riñón, la primera droga es labetalol. Es muy importante eso. Normalmente la dosis que ponemos se puede poner un bolio inicial de 0.4 miligramos kilodosis, pero a veces se ponen goteos de 0.25 a 1.5 miligramos kilo hora. Sigue este otro medicamento que es muy importante, que es el nitroprusiato. Recuerden que es un vasodilatador alfa y beta. Este sí está indicado es cuando el paciente tiene compromiso cardíaco. Si el paciente tiene compromiso cardíaco, un bloqueo AB, póngale nitroprusiato.
ya no es droga de primera elección. En Estados Unidos ya no lo usan como droga de primera elección. ¿Por qué? Por todos los efectos secundarios que tiene. Entonces, se considera que después de 48 horas del niño haberse intoxicado, el niño empieza a hacer interacción con la oxihemoglobina y empieza a producir metahemoglobinemia, que es una intoxicación por metahemoglobina, y que usted le tendría que dar el antídoto, que es azul de metileno, 1 gramo por kilo. Entonces, estos pacientes se les empiezan a poner, normalmente se empieza a poner los líquidos oscuros. Entonces uno sospecha el paciente está entrando en una metahemoglobinemia. Toca suspender el nitroprusiato. Es una droga que actúa rápidamente, entonces hay que tener en cuenta ponerla con mucho cuidado en trauma craneoencefálico, porque puede aumentar el flujo sanguíneo cerebral. Viene después el otro medicamento que más usan en los Estados Unidos como segundo después del labetalol, que es la nicardipina. La nicardipina es un bloqueador de los canales del calcio, es el medicamento ideal para el asmático y para la falla hepática y renal. Ese es el medicamento ideal ahí. La dosis es de 1 a 3 microgramos kilo minuto, tiene algunos efectos secundarios como taquicardia refleja y puede producir inclusive algunos exantemas como alérgicos, entonces tener cuidado con esa parte. Y viene después aquí el esmolol. El esmolol es un bloqueador adrenérgico beta. La dosis es de 50 a 300 microgramos. Es el medicamento ideal, sobre todo cuando hay una coartación de aorta. Si el paciente tiene coartación de aorta, el esmolol es el ideal. Tiene algunos efectos secundarios. Produce hipotensión en muchas ocasiones, pero probablemente está contraindicado cuando hay insuficiencia cardíaca, bradicardia o hay un bloqueo cardíaco o hay broncoespasmo, también estaría contraindicado. Después viene la fentolamina, es una droga, no es que usemos mucho, pero ojo que la indicación es feocromocitoma. En el paciente que tiene feocromocitoma, esta es la droga ideal, ponemos 0.1 miligramo por kilo, dosis de mantenimiento de 0.05 a 0.1 miligramo kilo dosis, se va subiendo cada 2 a 4 horas, es un bloqueador adrenérgico alfa, potente también, bien potente. Viene después el nimodipino. El nimodipino es una droga también excelente, se pone de 15 microgramos kilo hora. Y vienen otros medicamentos. Se me escapó por aquí el metoprolol. El metoprolol también es una de las drogas que se pone en dosis de 0.5 a 1 microgramo por kilo por minuto. Vienen ya otros medicamentos que empezaron a salir en la literatura. Uno es el enalaprilato, no es el mismo enalapril, es enalaprilato. O sea, es el enalapril, pero en vía venosa. El enalaprilato es un inhibidor de la enzima convertidora de la angiotensina. La dosis es de 0.05 a 1 miligramo por kilo. Tiene efectos como la hipopotasemia y lesión renal aguda. Y la otra nueva es el fenoldopan. El fenoldopan es un medicamento también potente. Se considera que es un agonista receptor de dopamina. La dosis que se usa es de 0.2 a 0.8 microgramos kilo minuto y tiene algunos efectos secundarios como las hiperlipidemias. Viene aquí el último, que es la clevidipina. La clevidipina también es una droga nueva, es un bloqueador de los canales del calcio. La dosis es de 5 a 35 microgramos por kilo y tiene algunos efectos secundarios como también las hiperlipidemias. Y ya viene el tratamiento de la urgencia hipertensiva. Recuerden que la urgencia hipertensiva da tiempo. Uno podría ponerle tabletas de nalapril, darle tabletas de nalapril al paciente. Es una droga excelente. También le puede dar captopril a dosis de 0.1 a 0.6 miligramos por kilo. También le puede dar nifedipin, que esta es muy buena porque se puede dar de pronto a nivel sublingual. Es un bloqueador de los canales del calcio. Viene la praxosina, droga potente, lo he visto usar mucho por los nefrólogos del hospital. La dosis es de 0.05 microgramos por kilo. Normalmente es una droga que se ha utilizado mucho en la urgencia hipertensiva. Y por último viene la clonidina, sobre todo pacientes que son crónicos. La clonidina es una buena droga, es un agonista alfa, es una droga también potente. Tiene algunos efectos secundarios como que deprime, produce trastornos del sueño en el paciente, puede producir de pronto también hipotensión ortostática porque inicialmente actúa muy rápido y está contraindicado cuando el paciente tiene bradicardia o un bloqueo de segundo grado o tercero, pues debe tenerse cuidado con ella. Un problema que si se suspende la clonidina súbitamente y no se va,
disminuyendo lentamente, es muy probable que el paciente haga una reactivación de su hipertensión. Bueno, ¿cómo es la prevención? La prevención es importante modificar el estilo de vida del paciente, combinar la dieta saludable con el ejercicio. El paciente debe hacer ejercicio, debe controlar el sodio, intervención sobre la obesidad, la dieta baja en sodio, lograr buenos hábitos de sueño, evitar tóxicos estimulantes. Yo miraba que uno diariamente no debería tomar más de 1.5 gramos al día de sodio, y una vez le echa más de sobra y sodio, ojo que eso lo está predisponiendo a la hipertensión. En un estudio se encontró que cambiar el estilo de vida y estar adherido al manejo con los medicamentos producía un control muy efectivo de la presión arterial en adolescentes hasta en un 60%. Estas son las atribuciones de imagen, que fueron imágenes escogidas lógicamente del internet. Nuevamente los invito a comprar el libro El Niño Urgente. Muchas gracias por la atención. Que siga la doctora Natalia. Muchas gracias, doctor Sierra, por su excelente conferencia. Puede dejar de compartir pantalla, doctor Sierra. Bueno, y como ya lo presentó el doctor Sierra, para el cierre de las conferencias, recordándoles que las preguntas que tengan, ya han llegado algunas, las pueden hacer a través del chat en la parte superior de la pantalla, en un circulito que hay en la parte superior derecha, y ahí estaremos haciéndolas al final de la sesión. Les recordamos igualmente que todas estas conferencias han sido, los conferencistas han aprobado su grabación, se van a subir en la página de YouTube de la Sociedad Colombiana de Pediatría Regional Bogotá, o sea que la semana entrante ya la pueden encontrar ahí. Vamos a estarles enviando de todas maneras a los correos, por lo menos de la regional, estas direcciones. Igual le pueden entrar a la página web de la sociedad, mirar un link que se llama webinar, y ahí pueden encontrar todos los webinars que hemos trabajado durante este año. Entonces los invitamos a visitar la página para los que quieran repasar esta conferencia o completarla, y si quieren para invitar a otras personas a que la vean, entonces en la página web de la Sociedad Colombiana de Pediatría Regional Bogotá. Bueno, nos sigue a continuación entonces la doctora Natalia Mejía. Ella es pediatra de la Universidad Nacional de Colombia, pasó también por las urgencias del OMI, de las cuales hablaba el doctor Sierra, es nefróloga, pediatra también, tiene una maestría en investigación en nutrición, en investigación en medicina, perdón, y un PhD también en investigación en medicina. Está vinculada desde su fundación, creo, a la Facultad de Medicina de la Universidad de los Andes, y ha tenido ahí varios cargos, cada vez con más reconocimiento, y actualmente es la decana de la Facultad de Medicina de la Universidad de los Andes. Muchas gracias, doctora Mejía, por haber aceptado la invitación, y tiene usted la palabra. Muchas gracias, doctor Durán. Voy a pedir el favor de que me pasen las diapositivas porque me tocó finalmente desde el celular. Yo sé que todos vieron mi casa, pero no podía cerrar la cámara porque se quedó pensando, entonces lo vamos a hacer desde acá. Para mí es un privilegio compartir este espacio con dos de mis profesores, el doctor Sierra y el doctor Durán, y que me hayan tenido en cuenta para hablar sobre emergencias en nefrología en pediatría, y pues un saludo a mis colegas de la Misericordia que sé que están presentes en la charla. Entonces, para poder entender las glomerulopatías en general, uno tiene que tener muy claro cómo es la membrana de filtración. La membrana de filtración es una estructura que filtra tanto por carga como por tamaño, y que está compuesta básicamente de 3 capas. La primera es un endotelio, que es la parte, digamos, del endotelio vascular, que es la parte del capilar glomerular. Entonces, por ahí pasan las primeras moléculas. Después viene la membrana basal glomerular, que en esta estructura, en esta diapositiva, se ve como el cajón azul de abajo, que es básicamente una membrana fosfolipídica de carga negativa. Y después las moléculas que alcanzaron a pasar el endotelio vascular y pasaron la membrana basal
tienen que caber por entre las dos, por el espacio que hay entre esos dos barbapapás, que son básicamente los podocitos. Ese espacio se llama hendidura diafragmática. Entonces, finalmente tenemos una barrera de filtración de 3 capas, el endotelio, la membrana basal y la hendidura diafragmática, en la que finalmente se logra que el ultrafiltrado sea desprovisto de células y de proteínas. Entonces, cuando uno ve o hematíes, que son células, o ve proteínas en la orina, que son cosas que no deberían pasar por la membrana de filtración, uno sabe que está ante una glomerulopatía. Siguiente, por favor. Entonces, yo siempre ponía una fotico que había sacado de Google de las Torres Petronas que me recuerdan muchísimo la membrana de filtración. Las Torres Petronas están en Kuala Lumpur y pues tuve una oportunidad gracias a la International Pediatric Nephrology poder ir a una reunión allá y dije, tengo que hacer ya mismo el diagrama de cómo es la membrana y la barrera de filtración. Y lo importante es entender que hay unas estructuras que mantienen esa hendidura diafragmática del tamaño que uno quiere. En este caso, entre las Torres Petronas hay un puente que mantiene me imagino que no es lo único, pero que mantiene los edificios en el espacio, pues, en el sitio donde tienen que estar. Y, por ejemplo, en la membrana de filtración, esa estructura básicamente se llama nefrina. Entonces, cuando uno tiene no solamente alteraciones estructurales de la membrana de filtración, como en el caso de una ausencia de nefrina que se ve en el síndrome nefrótico finlandés, sino que tiene alteraciones inflamatorias del endotelio vascular, como en la vasculitis, o tiene alteraciones inflamatorias de la membrana basal, como en un ALPOR, o estructurales, perdón, pues uno tiene alteraciones de todo ese mecanismo de filtración glomerular que se manifiesta básicamente por proteínas y por hematíes en la orina. Siguiente, por favor. Entonces, yo siempre hago la analogía de que es como un colador de cocina, que ya me va a tocar patentar la idea, el colador de cocina es el glomérulo, y si ustedes piensan tienen en la cabeza esquemáticamente el glomérulo como un colador de cocina, cómo actúa, no se tienen que aprender de memoria cuáles son las características de un nefrítico y cuáles son las características de un nefrótico. Basta con entender que el nefrítico tiene una vocal cerrada, que es la I, que lo diferencia del nefrótico, que tiene una vocal abierta, que es la O. Entonces, el nefrítico quiere decir que al tener una vocal cerrada, esa palabra, el colador tiene los poros absolutamente cerrados. ¿Y cerrados por qué? Los tiene cerrados por inflamación, por anticuerpos, por antígenos que se depositan en la membrana basal, por antígenos que se depositan en las células del endotelio vascular. Y cuando ustedes cuelan un jugo a través de una membrana que tiene el poro muy cerrado, pues lo que van a obtener es básicamente que no cuelan, es decir, que ese paciente va a quedarse su colador se va a quedar con todo el jugo adentro, y eso quiere decir, o la representación clínica de eso es que ese paciente va a quedar con todo el volumen intravascular y que no va a ser capaz de filtrar. Y como aparte de eso hay inflamación de la membrana basal y del endotelio, a veces de los podocitos, pues lo que uno va a obtener de la poca orina que pueda ser filtrada de ahí es hematíes y algún grado de proteinuria. Entonces, afortunadamente para todos nosotros los pediatras, el síndrome nefrítico, que involucra muchas enfermedades, básicamente en pediatría el 80% de los síndromes nefríticos corresponden a la glomerulonefritis aguda posinfecciosa, que tiene relativamente buen pronóstico, y es a la que me voy a referir rápidamente en la charla de hoy. Siguiente, por favor. En cambio, en el síndrome nefrótico es todo lo contrario. La O es una vocal abierta, entonces quiere decir que ese colador tiene unos rotos muy grandes, y aparte de que son unos rotos muy grandes, son unos rotos que cambian la polaridad de las células, y que una membrana basal que habitualmente es de carga negativa se convierte de repente en carga positiva. Entonces no solamente se le abre a uno los rotos en el colador, sino que son unos rotos que chupan. Entonces, el síndrome nefrótico es si ustedes colaran un jugo por un colador con estos rotos tan grandes, pasaría con una velocidad muy alta, que quiere decir ese paciente tiene una velocidad de filtración aumentada, es decir, una creatinina excepcionalmente buena, y lo que les pasaría a ustedes a su jarra es un jugo lleno de pepas, es decir, que en el síndrome nefrótico lo que ustedes tienen es una muy buena filtración glomerular, al contrario del nefrítico, y en lo que obtienen en la orina es básicamente moléculas, proteínas, aunque también puede haber sangre.
Afortunadamente también para nosotros los pediatras, el 80% de los síndromes nefróticos en pediatría corresponden al síndrome nefrótico primario o idiopático, que relativamente, si se corresponde a una lesión de cambios mínimos, tiene un muy buen pronóstico. Siguiente. Sanderita. Gracias. Entonces, volviendo a lo mismo. Entonces, para esto ustedes no se tienen que aprender, porque uno siempre, ay, es que el nefrítico y el nefrótico, ¿cómo se parecen? Es que como se parecen tan igual y como los dos tienen edema y como los dos tienen oliguria, pues finalmente voy a hacer lo mismo para los dos y eso no es así. Si uno tiene muy claro que la I del nefrítico es tener la membrana como vocal cerrada, o sea, cerrado, todo lo demás viene por añadidura y no tienen que aprenderse las cosas como loros, sino una secuencia de acontecimientos. Una membrana basal inflamada y cerrada, lo primero que hace es que no filtra, por eso ven esa flecha que se devuelve ahí, o sea, es un paciente que no está filtrando su volumen intravascular, que no está produciendo orina, y la primera manifestación clínica de eso es la hipertensión arterial por hipervolemia. Lo segundo que ocurre es que cuando ustedes tienen hipervolemia, aumentan la presión hidrostática intravascular y van a generar edema, hepatomegalia, ingurgitación yugular. ¿Qué pasa después? Que la membrana está inflamada, se rompe de alguna manera, está con anticuerpos, está con antígenos, está con complejos inmunes, entonces se produce sangrado en la orina. Ese sangrado suele no ser macroscópico, aunque el 20% de los pacientes pueden tener una hematuria macroscópica, y pues como todo esto es una injuria renal aguda, estos pacientes no orinan. Por el contrario, en el síndrome nefrótico, que lo vemos al lado derecho, tenemos una O, que es una vocal grande, tenemos un colador que cuela más de lo que le toca, no son pacientes en principio con una injuria renal aguda, y la cascada de acontecimientos es que botan todas las proteínas. Si yo boto todas las proteínas a la orina, ¿qué le pasa a las proteínas de mi sangre? Se bajan, entonces hipoalbuminemia, y si se me bajan las proteínas de la sangre, ¿qué pasa? Pues hago edema por disminución de la presión ortostática intravascular, cótica intravascular, y finalmente en compensación el hígado produce colesterol. Entonces fíjense cómo son casi que lo contrario. En el lado izquierdo tenemos una injuria renal aguda con una inflamación y al lado derecho tenemos un paciente que filtra bien pero que filtra muchas cosas. Siguiente. Entonces, para hacer el diagnóstico del síndrome nefrítico de la glomerulonefritis aguda posinfecciosa, no, la siguiente, gracias. La que sigue, Sandrita. Gracias. No, la anterior. Hay una entre las dos. Siguiente. Gracias. Entonces, para hacer el diagnóstico del síndrome nefrítico es imaginarse que ustedes tienen absolutamente tapado ese colador, que ese colador está lleno de antígenos anticuerpos, que tienen el volumen intravascular, que es esa mancha azul arriba, completamente hipervolémico, y ese paciente obviamente está oligúrico y lo poco que orina vuelve a reabsorberse en el túbulo proximal. Entonces, es una cascada de acontecimientos que comienza con disminución de la filtración, que lleva a hipervolemia, hipertensión, que lleva a hematuria, una tasa de filtración baja y oliguria. Siguiente. Para hacer entonces el diagnóstico del síndrome nefrítico, entendiendo esto y hablando exclusivamente del postinfeccioso, entonces si uno sabe que es edema, hipertensión y hematuria, pues uno puede hacer el diagnóstico muy fácil en cualquier hospital de primer nivel, porque lo que necesita es, si es hipertensión, tomarle la presión arterial, que le va a decir a uno, bueno, también buscarle signos de hipervolemia. En el uroanálisis, cualquier valor de hemoglobina es positivo, eritrocitos más de 5 por campo, cilindros hemáticos, que son típicos de la glomerulonefritis, y podemos tener proteinuria nefrótica, y aquí quiero ser muy incisiva porque los nefríticos tienen proteinuria y eso no los convierte en nefróticos. Tienen una proteinuria que a mí me gusta llamarla como lo llaman los paisas, que es una proteinuria nefrítica. Y eso quiere decir que nos dejan tener proteinuria sin que eso lo convierta en un nefrótico. ¿Y por qué? Porque también es una alteración de la estructura de la membrana basal glomerular. Por lo general tenemos una elevación de la creatinina que corresponde a una disminución de la tasa de filtración glomerular. Siguiente.
Otros exámenes que uno le sirven es el cuadro hemático, un paciente hemodiluido, en la placa de tórax vamos a ver sobrecarga hídrica, podemos determinar si esa proteinura realmente está subnefrótica o nefrótica, en la ecografía renal puede haber un aumento de la cogenicidad y si uno cree que definitivamente es un postinfeccioso, vale mucho hacerle unas antistreptolicinas. Y siempre, para que nunca se nos olvide, ante cualquier glomerulopatía es indispensable hacer complemento en su fracción C3 y su fracción C4. Siguiente. Las complicaciones del síndrome nefrítico en urgencias corresponden a las derivadas de la hipervolemia. Uno puede ver pacientes que llegan convulsionando por encefalopatía hipertensiva, que llegan por disfunción miocárdica y edema pulmonar agudo, o pacientes que definitivamente evolucionen mal y necesiten terapia de reemplazo renal. Pero en principio uno las puede tratar de manera precoz en urgencias y afortunadamente para la posinfecciosa responden adecuadamente. Lo único es que hay que tener claro que eso es un tratamiento evolutivo, es decir, las primeras 24 horas, y ahí lo explico muy bien, uno debe ser bien categórico con el uso de furosemida, que es lo que finalmente hace que uno maneje ese volumen, poner una dieta hiposódica con 1 gramo de sal al día, dejar una restricción de líquidos en los basales, es decir, 400 cc por metro cuadrado día, y solamente usamos hipotensores tipo vasodilatadores en los casos en donde la furosemida no haya sido efectiva para manejar la hipertensión arterial. Y estos pacientes necesitan un balance de líquidos administrados eliminados por lo menos cada 8 o 12 horas para uno ir haciendo el ajuste de bajar la furosemida más o menos entre el 5º y el 6º día, ya uno tener la furosemida en dosis mínima, porque la idea es no darle salida a estos pacientes si todavía necesitan furosemida. Si un paciente todavía necesita furosemida, no está todavía para irse para la casa, o usted lo puede, si tiene mucha presión de girocama, puede mandarlo con furosemida oral y citarlo en las primeras 24 horas para ver si se lo puede quitar. Y a medida que va bajando esa furosemida, porque usted ve que la hipervolemia va mejorando, pues tiene que tiene que restringir los líquidos, tiene que aumentar la cantidad de líquidos que le da, porque si no el paciente va a llegar a un momento en que lo va a tener tan depletado que usted no va a saber si la oliguria es porque sigue mal o porque usted no le está dando un volumen intravascular posible para orinar. Siguiente, aquí es muy importante recordar en el síndrome nefrítico el no uso de inhibidores de la ECA porque les va a empeorar la cosa. Si usted tiene un paciente muy hipertenso es porque todavía tiene mucho volumen, entonces primero optimicen la restricción y optimicen la furosemida. Y si aún sigue muy hipertenso, añádale un vasodilatador o un calcio antagonista tipo amlodipino. No usen jamás inhibidores de la ECA o ARA2 en pacientes que tienen injuria renal aguda porque se les vuelve un problema. Puede que se les mejore la presión arterial, pero les va a quedar, ese paciente va a durar más o menos 2 semanas más. Con una sola dosis de enalapril va a durar 2 semanas más con función renal disminuida y aparte de eso puede hacer hipercalemia. Siguiente. En el síndrome nefrótico, entonces, es la misma secuencia de acontecimientos que comienza con proteinuria, hipoalbuminemia, edema, hipercolesterolemia como consecuencia siguiente. Y por eso el abordaje se hace midiendo precisamente esas 4 características. No sé si no pasó o si yo me quedé viendo gracias. Entonces, si es una cascada de acontecimientos que comienza con proteinuria masiva, hipoalbuminemia, que lleva hipercolesterolemia, que aparte va edema, pues podemos hacer el diagnóstico de la siguiente manera. La que sigue, Sandrita. Gracias. Lo primero es hacer una determinación de proteinuria, creatinuria en muestra aislada, que para hacer un rango nefrótico es mayor de 2. Siguiente. En niños que controlan esfínteres podría ser una buena idea hacer una proteinuria de 24 horas, pero con el cociente proteinuria creatinuria nuestra aislada es más que suficiente. Si lo hacemos en 24 horas, un valor mayor de 40 miligramos metro cuadrado hora es un valor nefrótico. Y en el parcial de orina, 300 miligramos decilitro o más de proteinuria es una proteinuria subnefrótica. Siguiente. La albúmina sérica debe estar menor de 2.5 gramos y el colesterol suele estar mayor de 200. Entonces, fíjense que uno puede hacer este diagnóstico siguiente, Sandrita, en un hospital de primer nivel, en donde pues podemos de pronto tener unos laboratorios básicos como una creatinina, una albúmina, colesterol y parcial de orina. Siguiente. Uy, creo que se nos fue. Gracias.
Recordar y de lo que uno tiene que tener en cuenta en urgencias como pediatra no es cómo le voy a tratar el nefrótico, sino de qué se me puede morir este niño. En el nefrítico ya lo hablamos, el nefrítico no se va a morir de tener una glomerulonefritis, se va a morir de hipervolemia y eso es lo que tenemos que abordar en urgencias. La hipertensión, la encefalopatía hipertensiva. Respecto al nefrótico, el niño puede estar hinchado, horrorosamente hinchado, pero él no se va a morir por tener edema, él se va a morir por la pérdida de otras proteínas de la orina que lo ponen muy vulnerable. La primera es la pérdida de vitamina de inmunoglobulina G, que hace que sean inmunosuprimidos, y la pérdida de proteínas C y S y antitrombina 3, que hace que sean hipercoagulables. Entonces, uno como pediatra de urgencias, más que llegar a tratar el nefrótico rápido, primero es no angustiarse porque tienen edema y asesorar que no tenga alguna de las 3 complicaciones del nefrótico típicamente, que son las que uno puede manejar y debe afrontar antes de empezar cualquier tratamiento específico para un nefrótico. Siguiente. Y esas 3 complicaciones son estas, son las primeras infecciosas, son pacientes que, como les dije, orinan inmunoglobulina G, tienen un defecto típico del linfocitos T, porque eso es lo que produce el nefrótico, uno les da esteroides, aparte de eso los macrófagos en la hiperlipidemia actúan muy lento, orinan properdina, que es una parte fundamental para protegerse contra los gérmenes encapsulados. Entonces, antes que nada hay que tratar un nefrótico, no tiene que ver si viene infectado, y ellos se infectan por grampositivos encapsulados, típicamente neumococo o hemófilos, y si vienen con infección respiratoria, peritonitis primaria o celulitis subcutánea, el tratamiento siempre será penicilina cristalina. También tenemos que asesorar si están trombosados, se pueden trombosar tanto de arterias como de venas y de cualquier órgano. Yo he visto trombosis de la arteria renal, de la arteria radial, de los senos cavernosos, he visto de todos, y uno tiene que asesorar que no tenga una trombosis. En ese caso el tratamiento es una anticoagulación plena, y tenemos que asesorar que ese paciente no traiga una injuria renal aguda, una insuficiencia renal aguda, porque son pacientes que ya vimos que son depletados de volumen, y lo más frecuente es que alguien les formule diurético incluso estando depletados de volumen. Entonces, ojo, a veces ellos elevan la creatinina y es simplemente una injuria renal aguda de tipo prerrenal por abuso de diuréticos, y ahí tendríamos indicado, si uno está seguro que es una prerrenal, poner albúmina para mejorar ese flujo urinario. Siguiente. Entonces, una de las cosas en las que se parecen es la oliguria, y ahí es cuando uno empieza a confundirlos, pero la razón de la oliguria es muy diferente. Si ustedes se dan cuenta, en el nefrótico la oliguria es porque el volumen intravascular está depletado, mientras que en el nefrítico es porque el glomérulo no filtra. Entonces, en este caso, y viendo esta diapositiva, yo solo querría ponerle diurético a uno de los dos, que supongo que ustedes también quieren, solamente al de la derecha. Gracias. Siguiente. Entonces, pues esto es glomerulopatía compleja, era el tema de la charla, y la glomerulopatía compleja uno tiene que saber muy bien a qué se está refiriendo. A mí no me siento cómoda usando el término nefrítico, nefrótico, porque si ustedes pusieron un poquito de atención en esta charla, tanto el nefrítico como el nefrótico, cuando estamos hablando exclusivamente del posinfeccioso y cuando estamos hablando exclusivamente del nefrótico de cambios mínimos o el nefrótico primario de la infancia, que afortunadamente son la mayoría de los casos en pediatría, uno está hablando de cosas que fisiopatogénicamente son absolutamente contrarias. O sea, el nefrítico es un niño hipervolémico, inflamado, hipertenso, mientras que el nefrótico es un hipovolémico, frío, mal perfundido, y por eso el tratamiento y el abordaje es casi que completamente opuesto. Lo que le hace a uno daño le hace bien al otro y viceversa. Entonces, a mí el término nefrítico-nefrótico me parece que puede inducir al error de querer tratar cosas que pueden ser contraproducentes dado el estado intravascular de los típicos. Entonces, yo prefiero usar el término glomerulopatía compleja, que le hace a uno entender que está ante una situación diferente y que probablemente no sea uno el de urgencias el que tiene que hacer algo al respecto etiológicamente ante ese paciente. Entonces, antes de interpretar mal cada una de las dos, uno tiene que saber ante un nefrítico si el colesterol está bien, un nefrítico con proteinuria, si el colesterol está bien, si la albúmina está bien, ese paciente pues no tiene un nefrótico, tiene un nefrítico que puede tener una proteinuria subnefrótica. Y lo mismo, uno puede tener un síndrome nefrótico típico que eventualmente, según la lesión histopatológica, puede tener hematuria, puede tener un poquito de hipertensión, pero eso no lo convierte necesariamente en un nefrítico.
Cuando uno tiene los niños con glomerulopatías complejas, tiene las 7 cosas de cada uno, o sea, tiene las 4 características del nefrótico y tiene las 3 características del nefrítico muy obvias. Entonces uno tiene que ver que esté hipertenso, que tenga algún grado de injuria renal, que sea hipervolémico o normovolémico, que tenga proteinuria masiva, que tenga la albúmina menor de 2.5 y que tenga el colesterol mayor de 200. Y ese niño sí tiene un nefrítico real. O sea, de resto, lo demás son características del uno del otro que lo pueden hacer a uno confundir un poquito. Siguiente. Entonces, por eso tengo ahí tachado el nefrítico. Me parece mejor usar el término glomerulopatías complejas, porque si uno usa el término nefrítico, le va a picar la mano para ponerle todo, para ponerle furosemida, albúmina, esteroides, enalapril, dieta, hipolipemiantes. O sea, uno va a querer formular, darle las 4 cosas que le pone al uno y las 3 cosas que le pone al otro, y la idea no es esa. Entonces, una real glomerulopatía compleja, que ahí viene en el cuadrito en la mitad cuáles son las nefropatías por IgA, la nefropatía lúpica, el schwann-nefritis, las vasculitis sistémicas, las glomerulonefritis membranoproliferativa y el síndrome de Goodpasture, entre otros. Esas son las verdaderas glomerulopatías complejas que depende de la manifestación de cada paciente, son verdaderos nefríticos con todo y nefróticos con todo. Y ante eso, uno no escoge tratar etiológicamente hasta que no tenga algo siguiente que se llama biopsia renal. Pásamela. Gracias. Este es el espectro de todas las glomerulopatías. Tenemos al lado izquierdo todas las nefróticas, que son la cambios mínimos, la esclerosis focal y segmentaria, la nefropatía membranosa, la diabética, y tenemos al lado derecho el espectro de las que se comportan nefríticamente, como el Goodpasture, como la IgA, las vasculitis, las posinfecciosas. Tenemos al lupus arriba dominando el espectro, porque el lupus puede manifestarse desde un nefrótico típico hasta un nefrítico típico, y tenemos la IgA más o menos más hacia el lado de los nefríticos. Entonces, fíjense cómo todas esas que están en la mitad pueden ser nefríticas, nefróticas, y ante eso, como les estaba diciendo en la diapositiva anterior, realmente uno en urgencia lo que tiene que hacer es tratar los síntomas, pero no puede tratar específicamente la glomerulopatía hasta no saber ante qué está. Siguiente. Esa. Entonces, ya para terminar el tratamiento sintomático de las glomerulopatías complejas, que es en urgencias, no se estresen por manejar el edema, no se estresen por manejar con esteroides el nefrótico. Hay que ver qué es lo que puede matar al paciente. Viene lo suficientemente hipervolémico para complicarse, usen furosemida. Viene hipertenso con emergencia hipertensiva, usen lo que dijo el doctor Sierra, que se podía usar en emergencia hipertensiva, o usen calcioantagonistas, pero traten de vasodilatar a ese paciente. Restrínjanle los líquidos, restrínjanle la sal y traten las complicaciones. Vean si viene infectado, vean si viene trombosado, vean si viene con injuria renal aguda. Eso es lo que uno tiene que orientar en urgencias. El resto de tratamiento específico, ya sea una vasculitis, sea una nefropatía IgA, sea un lupus, sea un posinfeccioso, o sea un cambios mínimos, requiere de un estudio preliminar etiológico y requiere, en los casos del nefrítico nefrótico específicamente, requiere de una biopsia renal. Eso puede esperar, así que este sería como el abordaje en urgencias. Entonces, eso es todo para esta noche de mi lado. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora Mejía, por su excelente conferencia. Muy clara, creo, en este complejo problema, como usted dice, que no es solamente la complejidad del último, sino toda la complejidad de las glomerulopatías en general. Bueno, pues agradecemos que también han sido más o menos juiciosos en el tiempo nuestros conferencistas, y podemos tener un tiempo para preguntas. Han llegado bastantes, vamos a ver si logramos responder la mayoría, puede que no todas. Pues en infección urinaria hay varias, que fue nuestra primera charla. Voy a hacerlas entonces en el mismo orden, para que el doctor Lozano entonces la responda de manera concreta, para poder darle cabida a los otros conferencistas. ¿Cuándo hospitalizar una infección urinaria? ¿Cuáles criterios para hospitalizarla?
Otra pregunta importante es el método de toma de orina e infección urinaria. ¿Qué método recomienda? ¿Qué diferencia tiene usar un método u otro? Y ya las otras dos se refieren a cuándo estudiar estas apéndices o hoyuelos preauriculares, o sea, si siempre hay que hacerles ecografía renal. Creo que en su conferencia usted decía que no, sino a no ser que haya como alguna sospecha de la asociación. Y también, bueno, un tema de cuándo las fimosis, para evitar infección urinaria, habría que hacerle circuncisión o no, o nunca habría que hacerles desde ese punto de vista de evitar una infección urinaria. Doctor Lozano, tiene usted la palabra. ¿Puede prender su cámara, por favor? Bueno, yo creo que ahora sí. Bueno, voy a empezar por cuándo hospitalizar a un niño en infección urinaria. Los criterios son muy claros. En el año 2011, y previamente ya lo habían dicho, NICE, del Instituto de Salud de Inglaterra, pero los modificó un poco en el año 2011 la Asociación Americana de Pediatría. Solamente habría una excepción, que es el niño que es eutrófico, que es el niño que está con una fiebre no muy alta, o sea, que no luce tóxico, que está comiendo, está corriendo y que probablemente tenga una infección urinaria que se pueda manejar ambulatoriamente, o sea, hemodinámicamente está estable. De resto, toda la sintomatología de deshidratación, que no coma el niño, que esté hipotenso, que tenga signos de SIR, de los sepsis, niños abandonados, etcétera, etcétera, son niños o comorbilidades asociadas, son niños que van a entrar a la hospitalización. Ahora, lo que uno dice, ¿cuál es el contexto colombiano? Porque esos son guías americanas, europeas y dónde está la aplicación en Colombia. Cuando uno mira los niveles 1, los cuales los visitamos como especialistas ya y los que vivimos mucho tiempo haciendo la práctica médica general, uno dice, bueno, pero es que estos niños que podrían tratarse ambulatoriamente, la mayoría de estos niños que traen, por ejemplo, en un pueblo o un pueblo de intermedio, vienen de zonas muy apartadas y esa es Colombia. ¿Cómo hiciera yo para asegurarme, como dicen estas guías internacionales, que tenga que hacer un control a ese niño que maneja ambulatoriamente a las 24 horas, cómo va con el antibiótico? Eso es muy difícil. O sea, en una vereda donde solamente va el carro una o dos veces, una vez a la semana, ¿cómo hace para volverlo a traer al día siguiente? Yo no puedo tener ese control. Entonces, muchas veces hay que modificar un poco de todas las condiciones en Colombia que tenemos, y si nosotros no tenemos ese poder de poderlo controlar 24 horas, lógicamente ese niño va a quedar, para asegurarlo y para estudiarlo, hospitalizado. O sea que esa sección en Colombia casi que no se cumple. Por lo demás, se hospitalizarían esos niños, sobre todo cuando los niños son menores de 6 años o niños con un retraso nutricional y que tengan todos estos signos de SIR y que esté complicado. Las guías españolas también nos dan un tinte más o unos apuntes más, que son unos niños que tengan un estigma de que no vayan a contestar fácilmente el antibiótico, es decir, que tengan, por ejemplo, masas o retención de la orina con globo vesical, que el cuadro hemático muestre demasiados leucocitos, o sea, un diferencial muy grande a favor de la neutrofilia, pues también podrían orientarnos a que ese niño esté muy complicado y que la infección no sea tan de pronto baja, sino generalmente alta, como sucede en la mayoría de los lactantes, que lo vamos a tratar como si fuera una pielonefritis hasta que no se demuestre lo contrario. En cuanto al método mejor para la infección urinaria, pues también estas mismas guías nos han orientado, hemos analizado muchas de esas, incluso la española, la de Aragón del año 2011, también española, entre otras, pues fue la que más se acomodó en la adaptación que hicimos, en el estudio que hicimos con la universidad. Esa guía que usted encuentra en la red con un libro azulito,
realmente la maduración psicomotora del niño, de poder hablar y la misma comodidad del niño, digamos que hasta los 2 años, y después de los años serían métodos distintos. Para una micción espontánea con buen lavado de genitales sería después de los años la micción espontánea. Pues hay muchos métodos ahorita modificados como el del acecho, que sería otro que se podría tener en cuenta, pero para papás bien educados. Pero la micción espontánea sigue vigente. Y después, los menores de 2 años, pues tenemos la punción suprapúbica que viene hecha y con ecografía incluso orientadora. Es un método muy bueno y excelente, pero tenemos que primero que tener el entrenamiento y segundo, como en algunos centros, tiene un ecógrafo que le ayuda a dirigir la aguja para funcionar exactamente la vejiga y no de pronto otro órgano. Pero sería que ese sería uno de el método más espectacular y específico para poderlo hallar la bacteria con una sola bacteria que se encuentra allí en la punción suprapúbica, pues se haría el diagnóstico. Y luego viene el cateterismo, que es el que más usamos, pero tiene que ser bien hecho. Y yo en eso sí recomiendo que miremos, porque hay niños que tienen discrasias sanguíneas y no miran que de pronto pueden tener un sangrado peor al pasarle la sonda. Eso hay que explicarle al papá y la mamá el procedimiento. Hemos tenido muchos traumas uretrales hospitalizados por el mismo trauma. Entonces, es un procedimiento que amerita que le explique al papá y la mamá en qué consiste y mirar las condiciones clínicas y físicas del paciente. No es hacer por hacer el cateterismo. Pero hemos visto también de que, por ejemplo, en niños mayores se han ganado, por ejemplo, averiguaciones médico-legales a médicos que se pueden hacer cateterismo en niños mayores de 2 años, incluso como un abuso físico, porque no tienen ninguna indicación de hacerla después de 2 años. A menos que, por ejemplo, no, es que no hay ninguna indicación para que un niño después de 2 años pues se haga un cateterismo. Y como les digo, ese método es el que más se utiliza en urgencias, el cateterismo, pero hay que saberlo hacer y hacer el acto médico y colocarlo en la historia clínica que se le explicó al papá y a la mamá. Y la bolsa, pues la bolsa generalmente, sirve para una sola cosa, que siendo positivo en conteos, me sugiere que tenga otro método que confirme lo que me está diciendo la bolsa, porque es que la bolsa se contamina fácilmente a los 30 minutos, se puede colonizar. Y realmente para lo que sirve es que si tiene menor de 10.000 colonias, probablemente es muy poquita la probabilidad que tenga emisión urinaria, que es un método que se contamina fácilmente, entonces no tiene ninguna, volver a tomar otro método, no, generalmente no va a tener infección urinaria. Ahora, los niños con circuncisión, sí, es otra pregunta. Los niños no circuncidados tienen la posibilidad de tener 10 veces el riesgo de tener infecciones urinarias frente a niños circuncidados, pero eso no es una indicación clara para que haga circuncisión. Se necesita, para evitar una infección urinaria, haber operado 150 niños y realmente coste efectivo no resulta. O sea, no es claro que un niño con un solo episodio y que tenga fimosis y con una infección urinaria se tenga que hacer una circuncisión. No es una indicación clara. De pronto sí hemos visto algunos niños en la práctica que niños mayorcitos de 3, 5 años en cual persiste aún la fimosis, que aún está la piel muy poco flexible y ha presentado infección urinaria de repetición y en el estudio nos resulta que tiene de pronto reflujos vesiculares importantes, grados 3 o 4, y ahí se opera. Hemos visto que es una indicación que dice los llevado a cabo por los cirujanos hacer la circuncisión para evitar riesgos. Es lo único que he visto desde el punto de vista de la circuncisión, pero por sí solo, si no tiene ninguna comorbilidad asociada, no es una indicación de hacer circuncisión. Y por último, la última pregunta que dice que con respecto a los hoyuelos y los mamelones preauriculares, a mí me llamó mucho la atención porque lo estudiamos a fondo y lo que encontramos en esas diferentes artículos y diferentes revisiones es que por sí solos, solitos, no tienen mucha asociación con alguna malformación de tipo renal, menos del 1%, casi nada, pero sí
cogen mucha importancia cuando están asociados con otros manifestaciones fenotípicas de un síndrome. Ahí sí, por ejemplo, el branquio oculorenal, que tiene pacientes que tienen, por ejemplo, fístulas o tienes quistes bronquiales, sobre todo el segundo arco branquial, y que tiene sordera, tanto o puede ser conductiva o sordera pues, interna por problemas de la cóclea, pero también tiene problemas renales. Esos niños tienen problemas renales también. Entonces, cuando yo tengo un niño que, por ejemplo, empieza a tener infecciones urinarias y tiene problemas renales, en este caso que tiene hidronefrosis, etcétera, y por ahí la mamá nos dice que tuvo una operación de algún ganglio, de un quiste en el cuello, pues vayan colocando el apellido y busquemos esa asociación del famoso síndrome branquio-oculo, renal. Y tenemos otras sociedades, por ejemplo, día tras día tenemos más información, queridos colegas, del síndrome de Down, el Turner. El Turner nos han dicho talla baja, hipertensión. Oye, pero es que el riñón único, hipertensión. Y es verdad que la niña con el XO, perdón, tiene, esos pacientes tienen hipertensión, pero no por problemas de coartación, que la puede tener, pero también por problema renal, porque es monorreno. Y pues en una porcentaje. Y el Down, imagínense, la cromosomopatía más frecuente, 21, en la población infantil, en toda la población humana. ¿Qué pasa? Que ellos, sabiendo que están asociados con problemas nefrourológicos obstructivos, la famosa valva uretrales posterior. Entonces, fíjese que sí podemos nosotros como médicos empezar a hacer asociaciones para un diagnóstico oportuno en estos niños y no ver la infección urinaria aislada, que puede ser que sea esporádica, pero cuando encontremos un hallazgo, empecemos a asociarla con alguno de estos síntomas también. Muchas gracias. Bueno, doctor Lozano, sí, las preguntas fueron varias, incluso ya han aparecido más de infección urinaria. Me parece buena la iniciativa de la doctora Natalia de ir contestando en el chat. Ahí pueden mirar algunas de las respuestas que creo que están muy claras a las preguntas, porque definitivamente el tiempo no nos va a dar para todas las preguntas que se hicieron. Entonces, pues miremos si por el chat podemos ir respondiendo. Preguntan, doctor Sierra, así rápidamente, dos cosas: frecuencias de hipertensión primaria versus secundaria, y cuáles son las, no son de las urgencias, sino de la hipertensión en general. ¿Cuántas tomas de tensión arterial y en qué condiciones permiten hacer un diagnóstico de hipertensión arterial en pediatría? Entonces, por favor, ojalá en 5 minutos o un tiempo muy corto. Gracias. Doctor Sierra. Bueno, realmente el diagnóstico de hipertensión arterial no se le debe hacer al paciente con una sola toma de presión arterial. Es importante tomar la presión en 3 días diferentes, en 3 condiciones distintas y ojalá en diferentes posiciones. Tener mucho cuidado con el brazalete que se le ponga al niño, que realmente sea 2/3 del brazo, que no sea un brazalete muy grande ni un brazalete muy chiquito para tomar una buena presión arterial. Recomiendan mucho tomar la presión, si se puede, con tensiómetros manuales y tensiómetros electrónicos. Los tensiómetros electrónicos a veces tienen sus sesgos también. O sea, si uno puede tomar la presión con diferentes tensiómetros, muy bien. Y lógicamente con un Dynamo, que es mucho más preciso, sería mucho más eficiente el diagnóstico de hipertensión arterial. Eso en cuanto a la hipertensión arterial, a las tomas. Y en cuanto a la frecuencia de la hipertensión primaria, pues realmente la hipertensión primaria, que es más del adulto y del adolescente como tal,
se ha encontrado que realmente los adolescentes tienen frecuencias mayores, ya no son solamente del 3%, sino que pueden llegar hasta el 5, 7%, y en la secundaria, pues la secundaria es la que presentan los niños pequeños, y ese fue el dato que yo les di, que es de un 3 a un 5%, promedio 3%. Muchas gracias, muy concretas y efectivas las respuestas. Bueno, por último, la doctora Natalia Mejía, ya para que despida la sesión, que estamos terminando en 5 minutos. Pues hay muchas preguntas, ya respondiste algunas. Hay una, por ejemplo, si el nefrítico siempre tiene hematuria. Hay otra relacionada con el nefrítico sobre el manejo de los electrolitos en la parte en desórdenes electrolíticos, pues en las crisis estas del síndrome nefrítico. Bueno, hay esas 2 preguntas sí, sobre el nefrítico. Sigue, por favor. A los desórdenes electrolíticos ya la contesté, pero la de la hematuria sí, siempre tiene hematuria. Lo que no siempre tiene es macrohematuria. Por eso solamente como el 20% tienen macrohematuria, recordando que es una macrohematuria parda, nunca roja, es una hematuria café, parece agua panela o Nestí, es de ese color, que puede durar más o menos 2 o 3 días, pero solamente el 20%. De resto, todos tienen microhematuria, y hay que recordar que la hematuria en el parcial de orina se evalúa de dos formas. Uno, la hemoglobina en el químico, y cualquier valor de hemoglobina es hematuria. Y 2, la eritrocituria, que de 3 a 5 eritrocitos por campo o más es considerado eritrocituria o hematuria. Entonces, todos deben tener hematuria. Sí. Micro. Ok, bueno, hay otra pregunta sobre cómo sospechar cuadros trombóticos en los nefróticos y qué anticoagulación utilizar en esos. Los cuadros trombóticos suceden más en los pacientes crónicos o los que han tenido abuso de diuréticos, o sea, los que han perdido de forma, los crónicos con proteinuras persistentes son muy hipercoagulables, o los no tan crónicos y de pronto no con patologías tan corticoresistentes que han tenido abuso de diuréticos. Se pues sospecha como cualquier otro paciente con cualquier cuadro trombótico. Un dolor de cabeza severo con alguna alteración neurológica, una dificultad respiratoria súbita pensando en un tromboembolismo pulmonar, una elevación dramática de la creatinina y un dolor lumbar, sospechando y con macrohematuria o hematuria en un paciente que no tenía hematuria, puede hacer sospechar trombosis de vasos renales, y pues las de las piernas y de los brazos, pues que son más obvias y se diagnostican igual que cualquier otro paciente con fenómeno trombótico. Respecto al tratamiento, bueno, y del diagnóstico imagenológico, pues le confirma uno, o la resonancia, o la gammagrafía pulmonar, o la ecografía Doppler, o la ecografía de vasos en los miembros inferiores. Y el tratamiento es básicamente con anticoagulación plena. Se puede usar, idealmente lo que hacemos es enoxaparina, para no usar warfarina en niños, y algunos pacientes que han tenido fenómenos trombóticos y que han podido ser retirados de la anticoagulación, se les puede dejar aspirineta como agregante plaquetario. Y si esos pacientes que normalmente tienen también hiperlipidemia persistente, los córticos resistentes, usamos estatinas. Bueno, hacer aquí una última pregunta, que era un poco para el doctor Lozano, pero ya que tú tienes el micrófono, es sencilla. Bueno, en infección urinaria el tratamiento es siempre cefalosporina, sigue siendo de primera elección, o depende de la sensibilidad que se tenga en las instituciones o en los lugares. ¿Cuál es el manejo así? No, depende totalmente de la sensibilidad de la región. En Bogotá seguramente tenemos sensibilidades diferentes. Nosotros, pues donde yo trabajo, usamos cefalosporinas de primera generación. Pero si ustedes ven que en su hospital o en su región la situación es otra, pues se pueden explorar alternativas como aminopenicilinas o trimethoprim sulfa. Bueno, muchas gracias, doctora Mejía. Yo creo que ya pues vamos llegando al final. Queremos recordarles pues que tenemos hoy la jornada de reflexión y de protesta también por esta violencia contra los niños que se ha vivido en las últimas 2 semanas, con muchas muertes de niños, que a las 8:30 la tarea es
apagar las luces y encender las velas y tener por una hora esta luz a ver si encontramos una luz en esta dura situación que vive este país respecto al tema de la violencia. También le recordamos que dentro de 8 días continuamos con estos eventos. Vamos a hablar de intoxicaciones en pediatría, están todos invitados. Y también un tema que nos gusta mucho a los pediatras que trabajamos en pediatría ambulatoria, en consulta, que es la lectura, los libros y la pediatría, la lectura como terapéutica, el libro, bueno, todas estas recomendaciones, alguna que lo ha preparado el Comité de Puericultura, que se llama La lectura en el consultorio y en la casa, con 2 conocidos pediatras, escritores o que trabajan estos temas de literatura. Están invitados en 15 días. Muchas gracias a todos por la asistencia. Muchas gracias a nuestros conferencistas. Les recordamos que esto queda grabado y puede ser consultado posteriormente en los webinars en la página web de la Sociedad Colombiana de Pediatría Regional Bogotá. Muy buenas noches a todos y nos veremos la próxima semana. Gracias. Muchas gracias, Ernesto. Gracias, buenas noches a todos. Buenas noches, doctora Natalia y doctor Carlos Lozano. Buenas noches a los 3 y gracias. Lo mismo, doctor Pedro, feliz noche a la doctora Natalia y al doctor Durán. Muchas gracias.